Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Yo era el hijo invisible. Mientras a mis hermanos se les entregaba todo en bandeja de plata, yo era el que tenía que descifrar la vida por mi cuenta. Pero cuando decidí cortar toda comunicación con mis padres, no solo lo tomaron mal, se descontrolaron por completo, y lo que sucedió a continuación superó cualquier cosa que pudiera haber esperado. Desde que tengo memoria, mis padres trataron a mis dos hermanos mayores como a reyes. No estoy exagerando, reyes, los cumpleaños eran como pequeños eventos reales. Globos, comida con catering y suficientes regalos como para llenar una pequeña tienda de juguetes. ¿Y tú? Una tarjeta, si es que se acordaban, y tal vez una rebanada de pastel sobrante de la fiesta de alguien más. Me sentaba en la mesa, intentando forzar una sonrisa mientras mis hermanos presumían de sus últimos aparatos o zapatillas de diseñador. Todo en nuestra casa tenía una jerarquía tácita. Mis hermanos estaban en la cima, y yo en el fondo. Incluso por debajo del perro, bromeaba a veces conmigo mismo. Ellos siempre tenían ropa nueva que mi mamá se pasaba horas eligiendo en el centro comercial. Yo, en cambio, recibía lo que ellos ya no querían. Y créanme, no eran los típicos artículos de segunda mano que se encuentran en tiendas de ropa de moda. Estaban rotos, desteñidos y, en ocasiones, manchados. Todavía recuerdo haber intentado remendar unos jeans en la secundaria porque eran el único par decente que me quedaba. Al principio, pensé que tal vez simplemente no era lo suficientemente bueno. No era tan ruidoso o encantador como mis hermanos, quienes parecían atraer a la gente sin esfuerzo. Me esforcé mucho en la escuela y logré sacar buenas notas. Incluso ayudaba en casa mucho más que ellos. Pero, sin importar cuánto me esforzara, siempre me trataban como una ocurrencia tardía. Mientras mis hermanos parecían no poder hacer nada mal. Recuerdo una vez en que mi hermano mayor, James, chocó el coche de papá contra un buzón. Pensé que mis padres finalmente se descontrolarían. Tal vez le gritarían o lo castigarían durante unas semanas. En cambio, lo minimizaron diciendo, los accidentes pasan. Una semana después, James tenía un coche nuevo, con un lazo rojo brillante en la parte superior. Mientras tanto, a mí me regañaron por derramar un vaso de agua sobre la mesa del comedor. Era como vivir en una realidad paralela donde la justicia no existía. El favoritismo no solo era obvio, era demoledor para el alma. Recuerdo una Navidad en particular. A mis hermanos les entregaron montones de regalos, perfectamente envueltos, videojuegos, un dron, e incluso un par de entradas para un concierto al que habían anhelado ir. Cuando llegó mi turno, desempaqueté mi único regalo, un par de calcetines. No eran ni siquiera bonitos, solo unos simples calcetines blancos que venían en un paquete múltiple. Recuerdo haberme sentado en mi cama esa noche, mirando esos calcetines y preguntándome si acaso se habían dado cuenta del mínimo esfuerzo que pusieron en mi regalo. Lo peor era la forma en que siempre lograban darle la vuelta a las cosas para hacer parecer que yo era el problema. Cada vez que intentaba mencionarlo, mi mamá solía decir algo como, «Deja de ser tan dramático. Amamos a todos nuestros hijos por igual». Mi papá se sumaba con, «Sabes que hacemos todo por la familia». Pero sus acciones contaban una historia completamente diferente. No se trataba solo de los regalos o la atención. Era el mensaje que enviaban, yo no importaba. Al menos, no tanto como mis hermanos. Eso me hizo cuestionarlo todo, mi valía, mis habilidades, incluso si merecía ser feliz. Seguí esperando que las cosas cambiaran, que tal vez un día se dieran cuenta o me trataran de la misma manera que a mis hermanos. Pero mientras más crecía, más me daba cuenta de que ese día nunca llegaría. Y cuanto más me daba cuenta de ello, más resentimiento empezaba a sentir. Crecer a la sombra de ellos no solo era solitario, también moldeó mi forma de ver el mundo. Me enseñó a ser independiente, claro, pero también me mostró que el amor y la atención no eran cosas en las que pudiera confiar, al menos, no de ellos. Esa realización fue dolorosa, pero también fue el primer paso hacia algo más grande. Algo que no comprendería del todo hasta años después. Recuerdo claramente el día en que recibí mi carta de aceptación. Era un sobre blanco impecable, y al abrirlo, las palabras prácticamente saltaban de la página. Felicidades. Había sido aceptado en mi universidad soñada, una universidad a la que había trabajado durante años. No puedo describir la alegría y el alivio que sentí. Todas las noches de estudio, el estrés de los exámenes y las horas que pasé combinando la escuela con trabajos a tiempo parcial finalmente habían dado sus frutos. Pensé, esto es. Este es el momento en que finalmente me verán. Este es el momento en que se sentirán orgullosos. Esa misma noche, reuní el valor para contárselo a mis padres. Entré en la sala, donde mi mamá estaba absorta en su teléfono y mi papá viendo la televisión. Mis manos temblaban mientras les extendía la carta de aceptación. Lo logré, dije, mi voz temblando por la emoción y los nervios. Mi mamá apenas echó un vistazo a la carta durante 2 segundos antes de devolvérmela. «Oh, qué lindo», dijo, con un tono tan plano como si le hubiera dicho que iba al supermercado. Mi papá ni siquiera apartó la vista de la pantalla. Simplemente murmuró, «Bien por ti». Y eso fue todo. Sin celebración. Sin abrazos.
sin palabras de aliento. Nada. Me quedé allí, sosteniendo la carta, sintiendo como mi emoción se drenaba, como si alguien hubiera desconectado la corriente. Más tarde esa semana, escuché a mis padres hablar sobre la luna de miel extravagante que estaban regalándole a mi hermano y su prometida. Una semana completa en el Caribe, con una estancia en un resort de lujo. No podía creerlo. Estaban dispuestos a gastar miles de dólares en unas vacaciones para mi hermano, pero cuando mencioné la idea de que me ayudaran con los gastos universitarios, dijeron que no tenían el presupuesto. Recuerdo haberme sentado en mi habitación esa noche, mirando la carta de aceptación sobre mi escritorio. Durante años, había trabajado tanto, no solo por mí, sino porque creía que eso les haría verme. Pensé que tal vez, solo tal vez, esto sería lo que finalmente me ganaría su aprobación. Pero en cambio, era solo otro recordatorio de lo poco que significaba para ellos. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. No fue una ruptura dramática y ruidosa. Fue silenciosa, como el crujido lento del hielo bajo los pies. Pero fue una ruptura, de todos modos. A partir de ese instante, decidí que no podía seguir viviendo así. No podía seguir esforzándome para complacer a personas que ni siquiera se molestaban en demostrar interés. Si no iban a invertir en mí, entonces yo invertiría en mí mismo. Comencé a postularme para becas como si mi vida dependiera de ello. Cada momento libre lo dedicaba a escribir ensayos y llenar formularios. Tomé turnos extra en el restaurante donde trabajaba, a veces quedándome hasta tarde para limpiar y ganar un poco más de dinero. Incluso empecé a vender algunas de mis cosas viejas en línea, cualquier cosa para juntar lo suficiente y cubrir la matrícula. Cuando llegó el momento, empaqué mis cosas y me mudé. No fue una gran despedida dramática. Ni siquiera les dije que me iba a ir hasta el día de la mudanza. Mi mamá apenas levantó la vista de su teléfono cuando se lo dije, y mi papá solo dijo, «Buena suerte». Fue como si no les importara que su hija menor estuviera saliendo por la puerta. Al principio, dolió. Me preguntaba constantemente si me llamarían o enviarían mensajes para saber de mí, pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El silencio era ensordecedor. Pero con el tiempo, me di cuenta de que también era liberador. Por primera vez en mi vida, ya no estaba tratando constantemente de demostrarme a personas que no se molestaban en notar mi existencia. Me entregué a mi nueva vida con todo lo que tenía. Equilibrar las clases y 2 trabajos a medio tiempo no era fácil, pero se sentía bien trabajar hacia algo que era mío. No tenía a nadie en quien apoyarme, pero tampoco tenía a nadie que me frenara. Ocasionalmente, recibía un mensaje de texto de mi mamá, generalmente pidiendo algo, ayuda con su teléfono, consejos para una receta, cosas así. Pero ni una sola vez me preguntaron cómo estaba o si necesitaba algo. Quedaba claro que yo estaba solo. Mirando atrás, irme fue la mejor decisión que he tomado. No se trató solo de escapar de su negligencia, se trató de recuperar mi sentido de identidad. Por primera vez, empecé a creer que merecía algo mejor. No solo de ellos, sino de la vida en general. Pero incluso mientras avanzaba, una parte de mí seguía aferrándose a la esperanza de que algún día se dieran cuenta de lo que habían perdido. Que algún día se acercarían, no porque necesitaran algo, sino porque de verdad les importara. Lo que no sabía era que esa esperanza desencadenaría una serie de eventos que jamás habría podido prever. Para cuando me gradué de la universidad, casi había abandonado la idea de tener una relación real con mis padres. No asistieron a mi graduación, no enviaron tarjeta, e incluso ni se molestaron en llamar. No me sorprendió, sin embargo. Había aprendido a no esperar nada de ellos. De alguna manera extraña, eso facilitó seguir adelante. Me concentré en mi carrera y ascendí en un campo que realmente amaba. Se sentía bien tener algo que era mío, algo que había construido sin la ayuda de nadie. Me mudé a un apartamento pequeño pero acogedor, hice buenos amigos e incluso comencé a salir con alguien que me trataba con más amabilidad de la que jamás había experimentado en casa. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía el control. Mis padres, sin embargo, seguían siendo consistentes en su inconsistencia. Nunca se pusieron en contacto para preguntar cómo estaba o para saber de mí. La única vez que oí de ellos fue cuando necesitaban algo. Mi mamá llamó una vez en pánico porque no sabía cómo hacer una copia de seguridad en su teléfono. Otra vez, mi papá me envió un mensaje de texto breve pidiendo consejo para comprar una laptop nueva. Ni un hola ni un ¿cómo estás? Solo, ¿cuál es la mejor laptop por menos de $500? Al principio, traté de mantener la cortesía. Respondía rápidamente o ofrecía ayuda, pero la unilateralidad de todo comenzó a desgastarme. Cada interacción se sentía transaccional, como si no fuera más que un recurso conveniente al que recurrían cuando les era útil. La gota que colmó el vaso ocurrió en un evento familiar al que casi no fui. Mi primo menor se casaba, y mis padres organizaban una gran cena para la familia extendida la noche anterior a la boda. No los había visto en meses y no estaba seguro de querer ir, pero mi primo siempre había sido amable conmigo, así que decidí acudir por él. En el momento en que entré, pude sentir la incomodidad. Mi mamá me echó un vistazo rápido. Luego se forzó una sonrisa falsa y dijo, «Oh, mira quién decidió honrarnos con su presencia». Mi papá se rió, añadiendo, «El que nunca llama ni visita. Qué generosa de tu parte aparecer». Me paralicé.
Sentí como si me hubieran quitado el aire de un golpe. No se trataba solo de ignorarme, sino de humillarme frente a toda la familia. Quise decir algo, defenderme, pero las palabras se me atragantaron. En lugar de eso, me forcé una sonrisa falsa y pasé la cena apenas hablando. Más tarde esa noche, mientras me recostaba en la cama repitiendo sus palabras en mi mente, algo dentro de mí se quebró. No fue la rabia o la tristeza, fue claridad. Me di cuenta de que no les debía nada. Ni mi tiempo, ni mi atención, ni siquiera mis respuestas a sus mensajes. Me habían pasado la vida empujándome a un lado, y yo había estado haciendo todo lo posible por aferrarme a algo que no valía la pena salvar. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Silenciosamente bloqueé sus números, los eliminé de mis redes sociales y me comprometí a cortar toda comunicación. Por primera vez, no lo hice por ira o por despecho, lo hice por mi propia paz. Al principio fue extraño no recibir sus ocasionales mensajes o llamadas, aunque fueran raros y superficiales. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, sentí algo que no había sentido en años: alivio. El nudo constante de ansiedad en mi pecho comenzó a aflojar, y pude concentrarme plenamente en mi propia vida. Sin embargo, esa paz no duró mucho. Mis padres no eran del tipo que dejaba las cosas en paz, y su reacción a mi silencio fue más fuerte de lo que jamás podría haber imaginado. El silencio no se prolongó. Llevaba viviendo en una tranquila soledad durante unas 2 semanas cuando mi teléfono vibró con una notificación de correo de voz. Dudé antes de escucharlo, ya temiendo lo que podría oír. Era de mi mamá, y su voz estaba cargada de una emoción forzada. «Hola, cariño», comenzó, con un tono rebosante de dulzura exagerada. «No sé por qué nos ignoras, pero solo quiero que sepas que la familia lo es todo. Somos tus padres, y te amamos sin importar nada. Te extrañamos. Por favor, devuélvenos la llamada». Lo borré sin responder. Unas horas más tarde, mi papá me envió un mensaje de texto. A diferencia del intento de vulnerabilidad emocional de mi mamá, el suyo fue frío y acusatorio. «No sé cuál es tu problema, pero siempre hemos hecho lo mejor para ti. Si no puedes apreciarlo, entonces tal vez necesites mirarte al espejo». La ironía era casi risible. Se comportaban como si yo hubiera hecho algo malo, como si sus años de negligencia y favoritismo no importaran. Aún así, no respondí. Había tomado mi decisión y no dejaría que me manipularan de nuevo con culpa y reproches. Cuando seguí ignorando sus mensajes, sus tácticas se intensificaron. Mi mamá comenzó a llamar a mis amigos. Una de ellas, Sara, me envió un mensaje de texto de repente una tarde diciendo: «Oye, solo quería avisarte que tu mamá me llamó. Sonaba realmente angustiada y dijo que está preocupada por ti. Mencionó algo sobre que los cortaste. ¿Estás bien?». Prácticamente pude sentir el calor subirme a la cara al leer el mensaje. Mi mamá no tenía límites, ni siquiera a la hora de arrastrar a mis amigos a su drama. Llamé a Sara y le expliqué la situación, asegurándole que yo estaba bien y que mi mamá solo trataba de manipular para volver a insertarse en mi vida. Afortunadamente, Sara lo comprendió, pero todo el asunto me hizo sentir expuesto y avergonzado. Durante las semanas siguientes, la campaña de manipulación con culpa se convirtió en un verdadero asalto. Mi mamá dejó más correos de voz, cada uno más dramático que el anterior. Uno de ellos comenzó con ella llorando y diciendo: «Simplemente no entiendo qué hice para merecer esto. Me estás rompiendo el corazón». Mi papá envió otro mensaje de texto que decía simplemente: «Desagradecido». Finalmente, bloqueé sus números. Por un breve momento, pensé que eso pondría fin a todo. Pero mis padres no estaban dispuestos a rendirse. Encontraron nuevas formas de insertarse en mi vida. Un día, llegué a casa y encontré una carta manuscrita doblada, metida bajo la puerta de mi apartamento. Era de mi mamá, y constaba de 4 páginas llenas de manipulación emocional. Escribía sobre todo lo que había sacrificado por mí, como siempre había intentado lo mejor y cuánto le dolía verme alejarte de la familia. Incluso mencionaba a mis hermanos, afirmando que estaban preocupados por mí y que no entendían por qué eras tan cruel. La carta me hizo enojar. Me senté en el sofá, apretando las páginas tan fuerte que me salían los nudillos blancos. Cada palabra estaba diseñada para hacerme dudar de mí misma, para hacerme sentir que yo era la culpable. Pero yo no era la mala. Había pasado toda mi vida sintiéndome ignorada, pasada por alto y tratada como una ocurrencia tardía. Cortar con ellos no era cruel, era supervivencia. Rasgué la carta en pedazos y la tiré a la basura. Pero eso no los detuvo. Unos días después, apareció otra carta. Luego otra más. Mi mamá comenzó a aparecer en mi lugar de trabajo, esperando afuera durante mis descansos para atraparme cuando salía. La primera vez, fingí no verla y me dirigí directamente a mi coche. Pero la segunda vez, me acorraló. «¿Por qué nos haces esto?», preguntó, con lágrimas corriendo por su rostro. Me quedé quieto, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. «¿Acaso te importo a ti?», le contesté. «Porque llevas 20 años sin demostrarlo, y todo lo que has hecho es demostrar que no me importas». Ella se quedó boquiabierta, como si la hubiera golpeado. «Eso no es cierto», dijo. «Siempre te hemos amado». «Las palabras son fáciles», respondí. «Lo que importa son las acciones»,
y tus acciones siempre han dicho lo contrario. Ella volvió a llorar, murmurando algo sobre que no lo sabía y que no quiso hacerme daño. Pero ya no pude sentir lástima por ella. No más. No voy a seguir con esto, dije, dando un paso hacia la puerta. Necesito que te vayas. No nos iremos hasta que solucionemos esto, dijo mi papá con firmeza, cruzando los brazos. Bien, respondí, sacando mi teléfono. Voy a llamar a seguridad. Al principio no me creyeron. Mi papá se rió, negando con la cabeza como si estuviera fingiendo. Pero cuando efectivamente marqué el número, sus expresiones cambiaron. Mi mamá se levantó, apretando su bolso, y mi papá murmuró algo acerca de que estaba siendo ridículo. Pocos minutos después, llegó el guardia de seguridad del edificio. Era un tipo directo, y no dudó en escoltar a mis padres fuera de la propiedad. Mientras se alejaban, mi mamá me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero yo no me moví. Una vez que se fueron, entré y cerré la puerta con llave. Me dejé caer en el sofá, con las manos temblorosas por la adrenalina. Una parte de mí se sentía culpable. Era difícil no hacerlo tras años de ser condicionada a sentir así. Pero otra parte sentía algo distinto, alivio. Había mantenido mi posición. Por primera vez, no permití que me intimidaran o me manipularan para hacer lo que querían. No fue fácil, pero fue necesario. Sin embargo, sabía que esto no era el final. Mis padres no eran del tipo que se rinden tan fácilmente, y en el fondo sabía que tenían más trucos bajo la manga. La pregunta no era si se volverían a exacerbar, sino hasta dónde llegarían. Pasaron meses, y por primera vez en años, sentí que finalmente podía exhalar. No más visitas inesperadas, ni correos de voz cargados de culpa, ni tensas confrontaciones en el trabajo o en el gimnasio. Ese silencio no solo era pacífico, era liberador. Me sumergí en mi trabajo, profundicé en mis amistades y empecé a redescubrir partes de mí que había enterrado durante años en medio del drama familiar. Asumí que ese silencio significaba que mis padres finalmente habían aceptado mi decisión de cortar lazos. Quizás se habían cansado de perseguirme, o tal vez simplemente se habían dado por vencidos. De cualquier forma, no me detuve a pensarlo. Estaba demasiado ocupada reconstruyendo mi vida como para dedicar tiempo a los escombros que había dejado atrás. Luego, una tarde, mientras revisaba la pila habitual de facturas y correo basura, noté un sobre con la letra inclinada de mi mamá. Me quedé congelada, mirando esa escritura familiar que solía adornar mis loncheras de la infancia. La curiosidad venció a la precaución, y abrí el sobre cuidadosamente. Dentro había una carta doblada meticulosamente, escrita en un papel que vagamente reconocí de su escritorio en casa. Al leer las primeras líneas, mi estómago se revolvió. Era una disculpa. Las palabras me parecían irreales, como si no le pertenecieran. Admitía que me habían tratado injustamente, reconociendo el favoritismo que siempre fue la verdad tácita en nuestra familia. Escribía acerca de cuánto lamentaba cómo habían resultado las cosas y cuánto la extrañaba. Pero lo que más me sorprendió fue cuando mencionó la terapia. Mi mamá, que siempre había desestimado la salud mental como tonterías, afirmó que había empezado a ver a un consejero. He estado aprendiendo mucho sobre mí misma, escribió. Jamás me di cuenta del daño que mis acciones, o mi inacción, habían podido causar. Siento de verdad haber fallado contigo. Releí la carta 2 veces, buscando alguna traza de manipulación o agresividad pasivo-agresiva. Pero no había nada. Por una vez, sus palabras parecían sinceras. Sin embargo, no pude evitar sentirme dividida. ¿Pueden realmente cambiar personas como mis padres? ¿Pueden años de negligencia y favoritismo deshacerse con unas cuantas sesiones de terapia y una carta sentida? Doblé la carta y la coloqué sobre mi encimera, sin saber muy bien qué hacer a continuación. Durante los días siguientes, la carta se volvió una presencia constante en mi mente. Una parte de mí quería creerle, esperar que ese fuera el comienzo de un nuevo capítulo, en el que finalmente podría tener a los padres que siempre había deseado. Pero otra parte, la que había pasado años reparando las cicatrices que dejaron, no podía dejar de sentir que era poco, que era tarde. Decidí tantear el terreno. Escribí una breve respuesta, agradeciéndole por la disculpa y reconociendo el esfuerzo que debió haberle costado escribirla. Pero tuve cuidado de no hacer promesas. La confianza toma tiempo para reconstruirse, escribí. Estoy abierta a la posibilidad, pero necesito ver acciones, no solo palabras. Una semana después, recibí otra carta. Esta vez, fue de ambos. Mi mamá escribió sobre los pasos que estaba tomando en la terapia y cómo había empezado a reflexionar sobre su propia crianza y la manera en que eso había influido en su forma de criar. La parte de mi papá era más breve y menos emotiva, pero se disculpaba por no haber sido siempre justo y admitía que podría haberlo hecho mejor. Resultó extraño, irreal, ver a mi padre reconocer algún error. Siempre había sido tan terco, tan convencido de su propia rectitud. Y, sin embargo, allí estaba, admitiendo sus fallos a su manera torpe. Las cartas continuaron durante los meses siguientes. Escribían sobre los cambios que intentaban hacer e incluso hacían preguntas sobre mi vida, cosas que nunca se habían molestado en preguntar antes. ¿Cómo va el trabajo? ¿Has descubierto algún nuevo pasatiempo? Era un marcado contraste con los años de indiferencia a los que me había acostumbrado. Aún así,
Mantuve mi distancia. No estaba lista para verlos en persona, temía enfrentarme a las viejas dinámicas que tanto me habían dolido. Mi mamá parecía comprender eso, nunca presionándome para avanzar más rápido de lo que me sentía cómoda. Por un tiempo, todo parecía progresar. Empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar una forma de tener algún tipo de relación nuevamente. No era ingenua como para creer que todo sería perfecto, pero incluso una pequeña mejora se sentía como una victoria. Entonces llegó la invitación a cenar. Llegó por correo una tarde, dentro de una tarjeta que decía, pensando en ti. Mi mamá había escrito una nota en el interior, invitándome a una cena familiar en su casa. Sin presiones decía, solo una velada informal para reconectar. También estarán tus hermanos. Significaría mucho tener a todos juntos de nuevo. Miré la tarjeta largamente. Una parte de mí quería decir que sí, dar ese siguiente paso hacia la reconciliación. Pero la idea de sentarme en esa mesa, rodeada de las mismas dinámicas que me habían causado tanto dolor, me apretaba el pecho. Decidí declinar, respondiendo que aún no estaba lista para un encuentro en persona. Mi mamá contestó con cortesía, diciendo que lo entendía y que la invitación siempre estaría en pie. Fue un alivio, pero también un recordatorio de que seguía caminando por la delgada línea entre la esperanza y la cautela. Las cosas parecieron estables por un tiempo después de eso. Las cartas continuaron, cada una construyendo un puente frágil entre nosotros. Pero justo cuando empecé a sentir que avanzábamos de verdad, todo se vino abajo. Comenzó con un mensaje de texto de mi prima, que siempre había sido algo chismosa en la familia. Oye, solo quería avisarte. Tus padres estuvieron hablando de ti en la última reunión familiar. Dijeron que has estado distante, demasiado dramática. Se me encogió el estómago al leer el mensaje. No podía creerlo. Después de meses de disculpas y promesas de cambio, seguían pintándome como la causante de la disfunción familiar. Al principio me dije que era solo un malentendido. Tal vez mi prima había interpretado mal sus palabras o exagerado la historia. Pero cuando confronté a mi mamá en mi siguiente carta, su respuesta confirmó mis temores. No quise decir nada malo, escribió. Solo intentaba explicar a la familia por qué las cosas han sido difíciles entre nosotros. Nunca dije nada malo sobre ti. Sus palabras me golpearon como un bofetón. Después de todo lo que habíamos hablado, después de todas las promesas de asumir responsabilidad, ella seguía desviando la culpa y minimizando mis sentimientos. El golpe final fue cuando descubrí que habían estado reenviando partes de mis cartas a mis hermanos, compartiendo nuestras conversaciones privadas. Mi prima me envió una captura de pantalla de un chat grupal entre mis padres y mis hermanos, donde analizaban mis palabras y debatían si yo estaba siendo irracional. Me sentí enferma. La confianza que había extendido tan cuidadosamente se rompió en un instante. Escribí una carta final, yendo directo al grano. Esto es exactamente por lo que dudé en reconectar, escribí. Prometieron asumir la responsabilidad de sus acciones, pero en cambio han convertido esto en un juego de control de daños. No puedo seguir así. La envié y volví a bloquear sus números, esta vez con una sensación de final definitivo. Durante meses me permití la esperanza de que las cosas podrían ser diferentes, que mis padres podrían cambiar de verdad. Pero al final, sus acciones demostraron lo contrario. Y aunque dolió cerrar esa puerta de nuevo, también sentí que recuperaba mi poder. No iba a permitir que me lastimaran de nuevo. Estaba regresando a casa del trabajo cuando mi teléfono vibró con una llamada de mi tía. Era una de las pocas parientes con las que aún hablaba, una figura neutral que siempre se había mantenido al margen del caos entre mis padres y yo. Ver su nombre en la pantalla normalmente no me causaba ansiedad, pero ese día, algo se sentía extraño. Hola, contesté, sujetando el teléfono entre el hombro y la oreja mientras desbloqueaba la puerta de mi apartamento. ¿Qué pasa? Su voz era vacilante, ese tono que se usa cuando uno está a punto de decir algo que no quieres oír. No estaba segura de si debería decírtelo, pero pensé que te gustaría saber lo que tus padres han estado diciendo. Se me apretó el estómago. ¿Qué quieres decir? Han estado hablando de ti con la familia, dijo lentamente. Dicen que te has abandonado, que los cortaste sin razón y que has inventado historias sobre cómo te trataron de pequeño. Me quedé congelada en la puerta, con las llaves aún en mi mano. ¿Qué? No lo creí, añadió rápidamente. Sé que no harías algo así sin motivo. Pero están diciendo que eres ingrata, que has distorsionado las cosas para hacerlos quedar mal. Sentí una mezcla de rabia e incredulidad. Después de todo el progreso que habíamos logrado, tras las cartas, las disculpas, las promesas de cambio, todavía seguían pintándose a sí mismos como víctimas y a mí como la villana, mientras convenientemente omitían los años de negligencia y favoritismo que llevaron a nuestro distanciamiento. ¿Por qué harían eso? Pregunté, con la voz temblorosa. Mi tía suspiró. Creo que están avergonzados. No quieren admitir su parte. Así que les es más fácil convertirte en el chivo expiatorio. Solo pensé que debías saberlo. Para cuando colgué, estaba furiosa. Les había dado a mis padres todas las oportunidades para reparar nuestra relación. Había dejado de lado mi propio dolor y rabia, extendido una rama de olivo, y me había permitido tener esperanza. ¿Y esto era la manera en que me lo pagaban?
arrastrando mi nombre por el barro y difundiendo mentiras en toda la familia? Esa noche, repasé mentalmente cada interacción que había tenido con ellos durante el último año. Las disculpas que parecían tan sinceras. Las cartas que lentamente habían construido un puente frágil entre nosotros. La esperanza cautelosa que me había permitido sentir algo. Todo me parecía ahora una broma cruel. Una fachada que usaron para recuperar el control y mantener su imagen. Al día siguiente, empecé a recibir mensajes de texto de primos y parientes lejanos con quienes no hablaba desde hace años. Algunos eran sutiles, haciendo preguntas vagas sobre lo que había pasado entre mis padres y yo. Otros eran directos, acusándome de ser desalmada y egoísta. La familia es todo, escribió un primo. ¿Cómo puedes simplemente alejarte así? Otro mensaje decía, no sé qué hicieron tus padres para merecer esto, pero no está bien cortar a la gente de tu vida. Quedó claro que la campaña de desprestigio de mis padres estaba funcionando. Se pintaban a sí mismos como víctimas y a mí como la villana, mientras convenientemente omitían los años de negligencia y favoritismo que llevaron a nuestra ruptura. Decidí que ya no podía quedarme callada. Volví a llamar a mi tía y le pedí que contara la verdad a la familia. No quería revelar todos los detalles, pero necesitaba que entendieran que mi decisión no se tomó a la ligera. Puedo intentarlo, dijo con vacilación. Pero ya sabes cómo es la gente. Algunos creerán lo que digan tus padres, pase lo que pase. Tenía razón. Durante las siguientes semanas, supe por boca de varias personas que algunos parientes simpatizaban conmigo, mientras otros habían creído por completo en la versión de mis padres. Dolía saber que algunos de mis compañeros de infancia estaban dispuestos a creer lo peor de mí, pero también comprendí que sus opiniones no importaban. Ellos no habían vivido mi vida. No habían experimentado lo que yo había sufrido. La traición dolió, pero también consolidó algo en mí. Mis padres no habían cambiado. Sus disculpas y promesas no fueron más que palabras vacías, una actuación para mejorar su imagen. Escribí una última carta, yendo directo al grano. Esto es exactamente por lo que dudé en reconectar, escribí. Prometieron asumir la responsabilidad de sus acciones, pero en cambio han convertido esto en un juego de control de daños. No puedo seguir así. La envié. De nuevo, bloqueé sus números, esta vez con un sentido de final definitivo. Durante meses, me permití la esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes, que mis padres pudieran cambiar de verdad. Pero al final, sus acciones demostraron lo contrario. Aunque dolió cerrar esa puerta de nuevo, también sentí que recuperaba mi poder. Estaba regresando a casa del trabajo cuando mi teléfono vibró con una llamada de mi tía. Su nombre aparecía en la pantalla, lo que normalmente no me causaba ansiedad, pero ese día algo se sintió distinto. Hola, contesté, colocando el teléfono entre mi hombro y la oreja mientras abría la puerta de mi apartamento. ¿Qué pasa? Su voz era vacilante, el tono de alguien a punto de decir algo que no quieres oír. No estaba segura de si debía decírtelo, pero pensé que te gustaría saber lo que han estado diciendo tus padres. Se me encogió el estómago. ¿Qué quieres decir? Han estado hablando de ti con la familia, dijo despacio. Dicen que te has abandonado, que los cortaste sin razón y que has inventado historias sobre cómo te trataron de pequeña. Me quedé paralizada en la puerta, con las llaves aún en mi mano. ¿Qué? Yo no lo creí, añadió rápidamente. Sé que no harías algo así sin motivo. Pero están diciendo que eres ingrata, que has distorsionado las cosas para hacerlos quedar mal. Sentí una mezcla de rabia e incredulidad inundarme. Después de todo el progreso que habíamos hecho, tras las cartas, las disculpas, las promesas de cambio, todavía se presentaban a sí mismos como las víctimas y me convertían en la villana, mientras convenientemente omitían los años de negligencia y favoritismo que llevaron a nuestro distanciamiento. ¿Por qué harían eso? Pregunté, mi voz temblando. Mi tía suspiró. Creo que están avergonzados. No quieren admitir su culpa, así que les es más fácil convertirte en el chivo expiatorio. Solo pensé que debía saberlo. Para cuando colgué, estaba furiosa. Les había dado a mis padres todas las oportunidades para reparar nuestra relación. Había dejado a un lado mi propio dolor y rabia, extendido una rama de olivo y me había permitido tener esperanza. ¿Y esto era lo que me devolvían? ¿Arrastrar mi nombre por el barro y esparcir mentiras entre la familia? Esa noche, repasé mentalmente cada interacción que había tenido con ellos durante el último año. Las disculpas que parecían tan sinceras. Las cartas que lentamente habían construido un puente frágil entre nosotros. La esperanza cautelosa que me había permitido sentir algo. Todo me parecía ahora una broma cruel, una farsa utilizada para recuperar el control y mantener su imagen. Al día siguiente, empecé a recibir mensajes de texto de primos y familiares que hacía años que no contactaba. Algunos eran sutiles, preguntando vagamente qué había pasado entre mis padres y yo. Otros eran directos, acusándome de ser desalmada y egoísta. La familia es todo, escribió un primo. ¿Cómo puedes simplemente alejarte así? Otro mensaje decía, no sé qué hicieron tus padres para merecer esto, pero no está bien cortar a la gente de tu vida. Quedó claro que la campaña de desprestigio de mis padres funcionaba. Se presentaban como víctimas y me pintaban a mí como la villana, todo mientras omitían convenientemente los años de negligencia y favoritismo que nos llevaron a este distanciamiento.
Decidí que ya no podía quedarme callada. Llamé de nuevo a mi tía y le pedí que dijera la verdad a la familia. No quería sacar toda la ropa sucia, pero necesitaba que entendieran que mi decisión no se tomó a la ligera. Lo intentaré, dijo con vacilación. Pero ya sabes cómo es la gente. Algunos creerán lo que digan tus padres, sin importar nada. Tenía razón. Durante las semanas siguientes, supe por boca de varios que algunos parientes simpatizaban conmigo, mientras que otros se habían creído por completo la versión de mis padres. Dolía saber que personas con las que crecí estaban dispuestas a creer lo peor de mí, pero también entendí que sus opiniones no importaban. Ellos no habían vivido mi vida. No habían experimentado lo que yo había sufrido. La traición dolió, pero también consolidó algo para mí. Mis padres no habían cambiado. Sus disculpas y promesas no fueron más que palabras vacías, una actuación destinada a mejorar su imagen. Escribí una última carta, yendo directo al grano. Esto es exactamente por lo que dudé en reconectar, escribí. Prometieron asumir la responsabilidad de sus acciones, pero en cambio han convertido esto en un juego de control de daños. No puedo seguir así. La envié y volví a bloquear sus números, esta vez con un sentido de final definitivo. Durante meses, me permití la esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes, que mis padres pudieran cambiar de verdad. Pero al final, sus acciones demostraron lo contrario. Y aunque dolió cerrar esa puerta de nuevo, también sentí que recuperaba mi poder. Estaba saliendo del trabajo cuando mi teléfono vibró con una llamada de mi tía, una de las pocas familiares con las que aún mantenía contacto y que siempre se había mantenido al margen del caos familiar entre mis padres y yo. Su nombre en la pantalla normalmente no me causaba ansiedad, pero ese día algo se sintió distinto. Hola, contesté, sujetando el teléfono entre mi hombro y la oreja mientras abría la puerta de mi apartamento. ¿Qué pasa? Su voz sonaba vacilante, como cuando alguien está a punto de decir algo que no quieres oír. No estaba segura de si debería decírtelo, pero pensé que te gustaría saber lo que han estado diciendo tus padres. Mi estómago se encogió. ¿Qué quieres decir? Han estado hablando de ti con la familia, dijo despacio. Dicen que te has abandonado, que los cortaste sin razón y que has inventado historias sobre cómo te trataron de pequeña. Me quedé paralizada en la puerta, con las llaves aún en mi mano. ¿Qué? No lo creí, añadió rápidamente. Sé que no harías algo así sin motivo. Pero están diciendo que eres ingrata, que has distorsionado la verdad para hacerlos quedar mal. Sentí una mezcla de rabia e incredulidad. Después de todo el progreso que habíamos logrado, tras las cartas, las disculpas, las promesas de cambio, seguían presentándose como víctimas y pintándome a mí como la villana, mientras convenientemente omitían los años de negligencia y favoritismo que llevaron a nuestro distanciamiento. ¿Por qué harían eso? Pregunté, mi voz temblorosa. Mi tía suspiró. Creo que están avergonzados. No quieren admitir su culpa, así que es más fácil convertirte en el chivo expiatorio. Solo pensé que debía saberlo. Al colgar, estaba furiosa. Les había dado a mis padres todas las oportunidades para reparar nuestra relación. Había dejado a un lado mi propio dolor y rabia, extendido una rama de olivo y me había permitido tener esperanza. ¿Y esto era lo que me devolvían? ¿Arrastrar mi nombre por el barro y difundir mentiras a la familia? Esa noche, repasé mentalmente cada interacción que había tenido con ellos durante el último año. Las disculpas que parecían tan sinceras. Las cartas que lentamente habían construido un puente frágil entre nosotros. La esperanza cautelosa que me había permitido sentir algo. Todo me parecía ahora una cruel broma. Una farsa que usaron para recuperar el control y mantener su imagen. Al día siguiente, empecé a recibir mensajes de texto de primos y familiares con quienes no había hablado en años. Algunos eran sutiles, preguntando vagamente qué había pasado entre mis padres y yo. Otros eran directos, acusándome de ser insensible y egoísta. La familia es todo, escribió un primo. ¿Cómo puedes simplemente alejarte así? Otro mensaje decía, no sé qué hicieron tus padres para merecer esto, pero no está bien cortar a la gente de tu vida. Quedó claro que la campaña de desprestigio de mis padres estaba funcionando. Se presentaban a sí mismos como víctimas y me pintaban a mí como la villana, todo mientras convenientemente omitían los años de negligencia y favoritismo que nos llevaron a este distanciamiento. Decidí que ya no podía quedarme callada. Llamé a mi tía y le pedí que contara la verdad a la familia. No quería exponer todos los detalles, pero necesitaba que entendieran que mi decisión no se tomó a la ligera. Lo intentaré, dijo con vacilación. Pero ya sabes cómo es la gente. Algunos creerán lo que digan tus padres, sin importar nada. Tenía razón. Durante las siguientes semanas, escuché de boca de varios que algunos parientes simpatizaban conmigo, mientras otros se habían creído por completo la versión de mis padres. Dolía saber que personas con las que crecí estaban dispuestas a creer lo peor de mí, pero también comprendí que sus opiniones no importaban. Ellos no habían vivido mi vida. No habían experimentado lo que yo sufrí. La traición dolió, pero también consolidó algo para mí. Mis padres no han cambiado. Sus disculpas y promesas no fueron más que palabras vacías, una actuación destinada a mejorar su imagen. Escribí una carta final, yendo directo al grano. Esto es exactamente por lo que dudé en reconectar, escribí.
Prometieron asumir la responsabilidad de sus acciones, pero en cambio han convertido esto en un juego de control de daños. No puedo seguir así. La envié y bloqueé sus números nuevamente, esta vez con un sentido de final definitivo. Durante meses, me permití la esperanza de que las cosas podrían ser diferentes, que mis padres realmente podrían cambiar. Pero al final, sus acciones demostraron lo contrario. Y aunque dolió cerrar esa puerta de nuevo, también sentí que recuperaba mi poder. Pasaron meses, y por primera vez en años, sentí que finalmente podía exhalar. Sin visitas inesperadas, sin correos de voz cargados de culpa, sin tensas confrontaciones en el trabajo o en el gimnasio. Ese silencio no solo era pacífico, era liberador. Me entregué a mi trabajo, fortalecí mis amistades y comencé a redescubrir partes de mí misma que había enterrado entre años de drama familiar. Asumí que ese silencio significaba que mis padres finalmente habían aceptado mi decisión de cortar lazos. Quizás se habían cansado de perseguirme, o tal vez simplemente se habían dado por vencidos. De cualquier forma, no me detuve a pensarlo. Estaba demasiado ocupada reconstruyendo mi vida como para dedicar tiempo a los escombros que había dejado atrás. Entonces, una tarde, mientras revisaba la habitual pila de facturas y correo basura, noté un sobre con la letra inclinada de mi mamá. Me congelé, observando esa escritura familiar que solía adornar las loncheras de mi infancia. La curiosidad venció a la precaución, y abrí el sobre cuidadosamente. Dentro había una carta doblada, escrita en un papel que vagamente reconocí de su escritorio en casa. Al leer las primeras líneas, mi estómago dio un vuelco. Era una disculpa. Las palabras me resultaban surrealistas, como si no le pertenecieran. Admitía que me habían tratado injustamente, reconociendo el favoritismo que siempre fue la verdad tácita en nuestra familia. Escribía acerca de cuánto lamentaba cómo habían resultado las cosas y cuánto la extrañaba. Pero lo que más me sorprendió fue cuando mencionó la terapia. Mi mamá, quien siempre había desestimado la salud mental como tonterías, afirmaba que había comenzado a ver a un consejero. He estado aprendiendo mucho sobre mí misma, escribió. Jamás me di cuenta del daño que mis acciones, o mi inacción, podrían haber causado. Siento de verdad haber fallado contigo. Releí la carta 2 veces, buscando alguna traza de manipulación o agresividad pasivo-agresiva. Pero no había nada. Por una vez, sus palabras parecían genuinas. Sin embargo, no pude evitar sentirme dividida. ¿Pueden cambiar realmente personas como mis padres? ¿Pueden años de negligencia y favoritismo deshacerse con unas cuantas sesiones de terapia y una carta sentida? Doblé la carta y la coloqué sobre la encimera, sin saber qué hacer a continuación. Durante los días siguientes, la carta se convirtió en una presencia constante en mi mente. Una parte de mí quería creerle. Esperar que ese fuera el comienzo de un nuevo capítulo, en el que finalmente pudiera tener a los padres que siempre había deseado. Pero otra parte, la que había pasado años reparando las cicatrices que dejaron, no podía sacudirse la sensación de que era poco, de que era demasiado tarde. Decidí tantear el terreno. Escribí una breve respuesta, agradeciéndole por la disculpa y reconociendo el esfuerzo que debió haberle costado escribirla. Pero tuve cuidado de no hacer promesas. La confianza toma tiempo para reconstruirse, escribí. Estoy abierta a la posibilidad de reparar nuestra relación, pero necesito ver un esfuerzo consistente. Al cabo de una semana, recibí otra carta. Esta vez, era de ambos. Mi mamá escribió sobre los pasos que estaba tomando en la terapia y cómo había empezado a reflexionar sobre su propia crianza y la forma en que eso había influido en su manera de ser madre. La parte de mi papá era más breve y menos emotiva, pero se disculpaba por no haber sido siempre justo y admitía que podría haberlo hecho mejor. Resultó extraño, irreal, ver a mi padre reconocer algún error. Siempre había sido tan terco, tan convencido de su propia rectitud. Y, sin embargo, allí estaba, admitiendo sus fallos de forma torpe. Las cartas continuaron durante los meses siguientes. Empezaron siendo cautelosas y formales, como dos desconocidos tanteando un terreno inexplorado. Pero poco a poco, el tono fue cambiando. Mi mamá comenzó a compartir recuerdos de mi infancia, esas memorias que yo había asumido que ella había olvidado. Escribió acerca de cuánto lamentaba no haber estado más presente, de cuánto desearía haber sabido cómo sus acciones me afectaban. Mi papá, para mi sorpresa, también escribió algunas veces. Sus cartas eran más breves y menos emocionales, pero admitía sus errores de forma sincera. Sé que no siempre fui justo, escribió en una ocasión. Lo siento. Estoy tratando de mejorar. Fue extraño ver esos pequeños destellos de vulnerabilidad en el hombre que durante la mayor parte de mi vida se había empeñado en desviar la culpa. No borraba los años de dolor, pero era un comienzo. A pesar de sus esfuerzos, yo no estaba lista para verlos en persona. Las heridas seguían demasiado frescas, y necesitaba tiempo para procesarlos sin la presión del encuentro cara a cara. Mi mamá parecía entender eso, sin presionarme para avanzar más rápido de lo que me resultaba cómodo. Durante un tiempo, todo parecía progresar. Empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar la forma de tener algún tipo de relación nuevamente. No era ingenua como para creer que todo sería perfecto, pero incluso un pequeño avance se sentía como una victoria. Entonces llegó la invitación a cenar.
Llegó por correo una tarde, dentro de una tarjeta que decía pensando en ti. Mi mamá había escrito una nota en el interior, invitándome a una cena familiar en su casa. Sin presión, decía. Solo una velada casual para reconectar. Tus hermanos también estarán allí. Significaría mucho tener a toda la familia junta de nuevo. Miré la tarjeta largamente. Una parte de mí quería aceptar, dar ese siguiente paso hacia la reconciliación. Pero la idea de sentarme en esa mesa, rodeada de las mismas dinámicas que me habían causado tanto dolor, me apretaba el pecho. Decidí declinar, respondiendo que aún no estaba lista para un encuentro en persona. Mi mamá respondió con cortesía, diciendo que lo entendía y que la invitación siempre estaría en pie. Fue un alivio, pero también un recordatorio de que aún caminaba en la delgada línea entre la esperanza y la cautela. Las cosas parecieron estables por un tiempo después de eso. Las cartas continuaron, cada una construyendo un puente frágil entre nosotros. Pero justo cuando empecé a sentir que avanzábamos de verdad, todo se vino abajo. Empezó con un mensaje de texto de mi prima, quien siempre había sido algo chismosa en la familia. Oye, solo quería avisarte. Tus padres estaban hablando de ti en la última reunión familiar. Dijeron que has estado, distante, demasiado dramática. Se me encogió el estómago al leer el mensaje. No podía creerlo. Después de meses de disculpas y promesas de cambio, seguían pintándome como la causa de los problemas familiares. Al principio me dije que era solo un malentendido. Tal vez mi prima había interpretado mal sus palabras o exagerado la historia. Pero cuando confronté a mi mamá en mi siguiente carta, su respuesta confirmó mis temores. No quise decir nada malo, escribió. Solo intentaba explicar a la familia por qué las cosas han sido difíciles entre nosotros. Jamás dije nada malo sobre ti. Sus palabras me golpearon como un bofetón. Después de todo lo que habíamos hablado, después de todas las promesas de asumir responsabilidad, ella seguía desviando la culpa y minimizando mis sentimientos. El golpe final llegó cuando descubrí que habían estado reenviando partes de mis cartas a mis hermanos, compartiendo nuestras conversaciones privadas. Mi prima me envió una captura de pantalla de un chat grupal entre mis padres y mis hermanos, en el que analizaban mis palabras y debatían si yo estaba siendo irracional. Me sentí enferma. La confianza que tan cautelosamente había depositado en ellos se quebró en un instante. Escribí una carta final, yendo directo al grano. Esto es exactamente por lo que dudé en reconectar, escribí. Ustedes prometieron asumir la responsabilidad de sus acciones, pero en cambio han convertido esto en un juego de control de daños. No puedo seguir haciendo esto. La envié y bloqueé sus números nuevamente, esta vez con un sentido de final definitivo. Durante meses, me permití la esperanza de que las cosas podrían ser diferentes, que mis padres realmente podrían cambiar. Pero al final, sus acciones demostraron lo contrario. Y aunque dolió cerrar esa puerta de nuevo, también sentí que recuperaba mi poder. No iba a permitir que me lastimaran más. Estaba saliendo del trabajo cuando mi teléfono vibró con una llamada de mi tía, una de las pocas personas de la familia con las que aún hablaba, y que siempre se había mantenido al margen del caos entre mis padres y yo. Su nombre en la pantalla normalmente no me causaba ansiedad, pero ese día algo se sintió raro. Hola, contesté, sosteniendo el teléfono entre mi hombro y la oreja mientras entraba a mi apartamento. ¿Qué sucede? Su voz sonaba vacilante, como cuando alguien se prepara para decir algo que no quieres oír. No estaba segura de si debía decírtelo, pero pensé que te gustaría saber lo que han estado diciendo tus padres. Mi estómago se contrajo. ¿Qué quieres decir? Han estado hablando de ti con la familia, dijo despacio. Dicen que te has abandonado, que los cortaste sin razón y que has inventado historias sobre cómo te trataron de pequeña. Me quedé paralizada en la puerta, con las llaves aún en mi mano. ¿Qué? No lo creí, añadió rápidamente. Sé que no harías algo así sin motivo. Pero están diciendo que eres ingrata, que has distorsionado la verdad para hacerlos quedar mal. Sentí una mezcla de rabia e incredulidad. Después de todo el progreso que habíamos hecho, tras las cartas, las disculpas, las promesas de cambio, seguían presentándose a sí mismos como víctimas y pintándome a mí como la villana, mientras convenientemente omitían los años de negligencia y favoritismo que nos llevaron a este distanciamiento. ¿Por qué harían eso? Pregunté, mi voz temblorosa. Mi tía suspiró. Creo que están avergonzados. No quieren admitir sus errores, así que les es más fácil convertirte en el chivo expiatorio. Solo pensé que debías saberlo. Cuando colgué, estaba furiosa. Les había dado a mis padres todas las oportunidades para reparar nuestra relación. Había dejado de lado mi propio dolor y rabia, extendido una rama de olivo y me había permitido tener esperanza. ¿Y esto era lo que me devolvían? ¿Arrastrar mi nombre por el barro y difundir mentiras en toda la familia? Esa noche repasé mentalmente cada interacción que había tenido con ellos durante el último año. Las disculpas que parecían tan sinceras. Las cartas que lentamente habían construido un puente frágil entre nosotros. La esperanza cautelosa que me había permitido sentir algo. Todo me parecía ahora una cruel broma, una farsa utilizada para recuperar el control y mantener su imagen. Al día siguiente, empecé a recibir mensajes de texto de primos y familiares con quienes no había hablado en años. Algunos eran sutiles, preguntando vagamente qué había pasado entre mis padres y yo. Otros eran directos,
acusándome de ser fría y egoísta. La familia es todo, escribió un primo. ¿Cómo puedes simplemente alejarte así? Otro mensaje decía, no sé qué hicieron tus padres para merecer esto, pero no está bien cortar a la gente de tu vida. Quedó claro que la campaña de desprestigio de mis padres estaba funcionando. Se presentaban a sí mismos como víctimas y me pintaban a mí como la villana, mientras convenientemente omitían los años de negligencia y favoritismo que nos llevaron a este distanciamiento. Decidí que ya no podía quedarme callada. Llamé a mi tía y le pedí que dijera la verdad a la familia. No quería exponer todos los detalles, pero necesitaba que entendieran que mi decisión no se tomó a la ligera. Lo intentaré, dijo con vacilación. Pero ya sabes cómo es la gente. Algunos creerán lo que digan tus padres, sin importar nada. Tenía razón. Durante las siguientes semanas, supe por boca de varios que algunos parientes simpatizaban conmigo, mientras otros se habían creído por completo la versión de mis padres. Dolía saber que personas con las que crecí estaban dispuestas a creer lo peor de mí, pero también entendí que sus opiniones no importaban. Ellos no habían vivido mi vida. No habían experimentado lo que yo sufrí. La traición dolió, pero también consolidó algo para mí. Mis padres no han cambiado. Sus disculpas y promesas han sido solo palabras vacías, una actuación diseñada para mejorar su imagen. Escribí una carta final, yendo directo al grano. Esto es exactamente por lo que dudé en reconectar, escribí. Ustedes prometieron asumir la responsabilidad de sus acciones, pero en cambio han convertido esto en un juego de control de daños. No puedo seguir así. La envié y bloqueé sus números de nuevo, esta vez con un sentido de final definitivo. Durante meses, me permití la esperanza de que las cosas podrían ser diferentes, que mis padres pudieran realmente cambiar. Pero al final, sus acciones demostraron lo contrario. Y aunque dolió cerrar esa puerta nuevamente, también sentí que recuperaba mi poder. Pasaron meses, y por primera vez en años, sentí que finalmente podía exhalar. Sin visitas inesperadas, sin mensajes de voz cargados de culpa, sin tensas confrontaciones en mi trabajo o en el gimnasio. Ese silencio no solo era pacífico, era liberador. Me sumergí en mi trabajo, fortalecí mis amistades y empecé a redescubrir partes de mí misma que había enterrado durante años. Asumí que ese silencio significaba que mis padres finalmente habían aceptado mi decisión de cortar lazos. Quizás se cansaron de perseguirme, o tal vez simplemente se dieron por vencidos. De cualquier forma, no me detuve a pensarlo. Estaba demasiado ocupada reconstruyendo mi vida como para dedicar tiempo a los escombros que había dejado atrás. Luego, un día, mientras revisaba la habitual pila de facturas y correo basura, noté un sobre con la letra inclinada de mi mamá. Me quedé congelada, mirando esa escritura familiar que solía adornar mis loncheras de la infancia. La curiosidad venció a la precaución y abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta doblada, escrita en un papel que vagamente reconocí de su escritorio en casa. Al leer las primeras líneas, mi estómago se revolvió. Era una disculpa. Las palabras me parecían surrealistas, como si no le pertenecieran. Admitía que me habían tratado injustamente, reconociendo el favoritismo que siempre fue la verdad tácita en nuestra familia. Escribía sobre cuánto lamentaba la forma en que habían sido las cosas y cuánto la extrañaba. Pero lo que más me sorprendió fue cuando mencionó la terapia. Mi mamá, quien siempre había desestimado la salud mental como tonterías, afirmó que había empezado a ver a un consejero. He estado aprendiendo mucho sobre mí misma, escribió. Jamás me di cuenta del daño que mis acciones, o mi inacción, habían podido causar. Siento de verdad haber fallado contigo. Releí la carta 2 veces, buscando alguna traza de manipulación o agresividad pasivo-agresiva. Pero no había nada. Por una vez, sus palabras parecían genuinas. Sin embargo, no pude evitar sentirme dividida. ¿Pueden realmente cambiar personas como mis padres? ¿Pueden años de negligencia y favoritismo deshacerse con unas cuantas sesiones de terapia y una carta sentida? Doblé la carta y la coloqué sobre la encimera, sin saber qué hacer a continuación. Durante los días siguientes, la carta se convirtió en una presencia constante en mi mente. Una parte de mí quería creerle. Esperar que ese fuera el comienzo de un nuevo capítulo, en el que finalmente pudiera tener a los padres que siempre había deseado. Pero otra parte, la que había pasado años reparando las cicatrices que dejaron, no podía quitarse la sensación de que era poco, de que era demasiado tarde. Decidí tantear el terreno. Escribí una breve respuesta, agradeciéndole por la disculpa y reconociendo el esfuerzo que debió haberle costado escribirla. Pero tuve cuidado de no hacer promesas. La confianza toma tiempo para reconstruirse, escribí. Estoy abierta a la posibilidad de reparar nuestra relación, pero necesito ver un esfuerzo consistente. Al cabo de una semana, recibí otra carta. Esta vez, era de ambos. Mi mamá escribió sobre los pasos que estaba tomando en la terapia y cómo había empezado a reflexionar sobre su propia crianza y la forma en que eso había influido en su manera de ser madre. La parte de mi papá era más breve y menos emotiva, pero se disculpaba por no haber sido siempre justo y admitía que podría haberlo hecho mejor. Resultó extraño, y real, ver a mi papá reconocer algún error. Siempre había sido tan terco, tan convencido de su propia rectitud. Y, sin embargo, allí estaba, admitiendo sus fallos de forma torpe.
Las cartas continuaron durante los meses siguientes. Empezaron siendo cautelosas y formales, como dos desconocidos tanteando un terreno inexplorado. Pero poco a poco, el tono fue cambiando. Mi mamá comenzó a compartir recuerdos de mi infancia, esas memorias que yo había asumido que ella había olvidado. Escribió acerca de cuánto lamentaba no haber estado más presente, de cuánto desearía haber sabido cómo sus acciones me afectaban. Mi papá, para mi sorpresa, también escribió algunas veces. Sus cartas eran más breves y menos emocionales, pero admitía sus errores de forma sincera. Sé que no siempre fui justo, escribió en una ocasión. Lo siento. Estoy tratando de mejorar. Fue extraño ver esos pequeños destellos de vulnerabilidad en el hombre que durante la mayor parte de mi vida se había empeñado en desviar la culpa. No borraba los años de dolor, pero era un comienzo. A pesar de sus esfuerzos, yo no estaba lista para verlos en persona. Las heridas seguían demasiado frescas, y necesitaba tiempo para procesarlo sin la presión de un encuentro cara a cara. Mi mamá parecía comprender eso, sin presionarme para avanzar más rápido de lo que me resultaba cómodo. Durante un tiempo, todo parecía progresar. Empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar la forma de tener algún tipo de relación nuevamente. No era ingenua como para creer que todo sería perfecto, pero incluso un pequeño avance se sentía como una victoria. Entonces llegó la invitación a cenar. Llegó por correo una tarde, dentro de una tarjeta que decía pensando en ti. Mi mamá había escrito una nota en el interior, invitándome a una cena familiar en su casa. Sin presión decía. Solo una velada casual para reconectar. Tus hermanos también estarán allí. Significaría mucho tener a toda la familia junta de nuevo. Miré la tarjeta largamente. Una parte de mí quería aceptar, dar ese siguiente paso hacia la reconciliación. Pero la idea de sentarme en esa mesa, rodeada de las mismas dinámicas que tanto me habían dolido, me apretaba el pecho. Decidí declinar, respondiendo que aún no estaba lista para un encuentro en persona. Mi mamá respondió con cortesía, diciendo que lo entendía y que la invitación siempre estaría en pie. Fue un alivio, pero también un recordatorio de que seguía caminando en la delgada línea entre la esperanza y la cautela. Las cosas parecieron estables por un tiempo después de eso. Las cartas continuaron, cada una construyendo un puente frágil entre nosotros. Pero justo cuando empecé a sentir que avanzábamos de verdad, todo se vino abajo. Comenzó con un mensaje de texto de mi prima, que siempre había sido algo chismosa en la familia. Oye, solo quería avisarte. Tus padres estaban hablando de ti en la última reunión familiar. Dijeron que has estado, distante, demasiado dramática. Se me encogió el estómago al leer el mensaje. No podía creerlo. Después de meses de disculpas y promesas de cambio, seguían pintándome como la causante de los problemas familiares. Al principio me dije que era solo un malentendido. Tal vez mi prima había interpretado mal sus palabras o exagerado la historia. Pero cuando confronté a mi mamá en mi siguiente carta, su respuesta confirmó mis temores. No quise decir nada malo, escribió. Solo intentaba explicar a la familia por qué las cosas han sido difíciles entre nosotros. Jamás dije nada malo sobre ti. Sus palabras me golpearon como un bofetón. Después de todo lo que habíamos hablado, después de todas las promesas de asumir responsabilidad, ella seguía desviando la culpa y minimizando mis sentimientos. El golpe final llegó cuando descubrí que habían estado reenviando partes de mis cartas a mis hermanos, compartiendo nuestras conversaciones privadas. Mi prima me envió una captura de pantalla de un chat grupal entre mis padres y mis hermanos, en el que analizaban mis palabras y debatían si yo estaba siendo irracional. Me sentí enferma. La confianza que tan cuidadosamente había depositado en ellos se quebró en un instante. Escribí una carta final, yendo directo al grano. Esto es exactamente por lo que dudé en reconectar, escribí. Ustedes prometieron asumir la responsabilidad de sus acciones, pero en cambio han convertido esto en un juego de control de daños. No puedo seguir así. La envié y bloqueé sus números nuevamente, esta vez con un sentido de final definitivo. Durante meses, me permití la esperanza de que las cosas podrían ser diferentes, que mis padres realmente podrían cambiar. Pero al final, sus acciones demostraron lo contrario. Y aunque dolió cerrar esa puerta de nuevo, también sentí que recuperaba mi poder. Decidí que ya no podía quedarme callada. Mi decisión de cortarlos de mi vida no era un acto de venganza, sino de autopreservación. Era un acto de amor propio. Por primera vez, dejé de tomar decisiones basadas en la culpa o en la obligación. Estaba eligiéndome a mí misma, y esa era una victoria que ellos jamás podrían quitarme. Con el tiempo, pasaron varios años sin que hablara con mis padres. Cuando pienso en aquellos años turbulentos, parece que estoy mirando la vida de otra persona. El peso de su negligencia y el dolor de su traición una vez me consumieron. Pero ahora son recuerdos distantes, cicatrices con las que he aprendido a vivir sin que definan quién soy. En los años transcurridos desde que los corté, he construido una vida que se siente auténticamente mía. Al principio no fue fácil. Durante mucho tiempo luché con la culpa, dudando de si había tomado la decisión correcta. La sociedad nos dice que la familia es todo, que la sangre es más espesa que el agua, y que cortar a tus padres es un acto imperdonable. Pero con el tiempo entendí que esos clichés no se aplicaban a mí.
La familia no es solo cuestión de sangre. Es cuestión de amor, apoyo y respeto. Y esas cosas nunca las recibí realmente de mis padres. Así que tomé la decisión de crear mi propia familia, compuesta por personas que de verdad se preocupan por mí y quieren verme prosperar. Empecé de a poco, centrándome en las relaciones que siempre habían sido estables y nutritivas. Mi mejor amiga Sara se volvió como una hermana para mí, ofreciéndome ánimo en los días en que la duda regresaba. Reconcilié la relación con mi tía, quien siempre me apoyó en silencio, y construimos un lazo más fuerte que nunca. El trabajo se convirtió en otro pilar en mi vida. Me entregué a mi carrera, encontrando alegría y realización en un empleo que me apasionaba. La sensación de logro que experimenté ya no estaba ligada a la esperanza de impresionar a mis padres. Era enteramente para mí. Eventualmente, encontré el amor también. Mi pareja, Alex, apareció en mi vida en un momento en que aún estaba sanando, y su paciencia y amabilidad fueron exactamente lo que necesitaba. Nunca intentó arreglarme ni presionarme para reconciliarme con mi familia. Simplemente estuvo a mi lado mientras yo navegaba las complicadas emociones derivadas de mi decisión. Con el tiempo, el dolor de haber perdido a mis padres fue menguando. No es que los haya olvidado o que los daños se hayan borrado, pero dejé de permitir que esos recuerdos ocuparan tanto espacio en mi mente. Dejé de esperar que cambiaran, dejé de anhelar una disculpa que hiciera que todo fuera perfecto. A veces aún me pregunto si han cambiado. Me pregunto si sienten remordimiento por la forma en que me trataron o si alguna vez piensan en la hija a la que empujaron a alejarse. Pero he llegado a comprender que su crecimiento, o la falta del mismo, no es mi responsabilidad. Incluso si hubieran cambiado, eso no borra el pasado. No deshace los años de negligencia ni el dolor que causaron. Y he aprendido que perdonar no significa abrir la puerta para que vuelvan a entrar. No significa fingir que todo está bien o darles otra oportunidad para lastimarme. Para mí, el perdón ha sido soltar. Soltar la ira, el rencor y el peso de sus acciones. Los perdoné no por ellos, sino por mí. Porque cargar con ese dolor era como arrastrar un ancla pesada. Dejarlo ir fue la única manera de seguir adelante. Ahora, mi vida se siente más ligera. Me he rodeado de personas que me aman por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellas o por lo bien que encajo en sus expectativas. Mis días se llenan de risas, conexiones significativas y un sentido de propósito. Aún hay momentos en que el pasado asoma, cuando veo a un padre aplaudiendo orgulloso a su hijo en un evento, o cuando escucho a alguien hablar sobre la estrecha relación con su mamá o papá. En esos momentos, siento una punzada de tristeza, un fugaz anhelo de lo que pudo haber sido. Pero no perdura, porque sé que tomé la decisión correcta. Cortar a mis padres no se trató de castigo o venganza, se trató de supervivencia. Se trató de protegerme y de elegir la felicidad por encima de la obligación. Ya no siento rabia. No estoy amargada, y no me aferro a lo que perdí. En cambio, me concentro en lo que he ganado. Libertad, paz y una vida que se siente genuinamente plena. Cuando pienso en la niña que solía ser, aquella que desesperadamente quería que sus padres la notaran, la amaran, la valoraran, siento una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por lo que sufrió, y orgullo por lo lejos que he llegado. Antes creía que ser libre significaba cortar lazos, pero ahora sé que es mucho más que eso. La libertad es reclamar tu propia historia, decidir cómo quieres vivir y elegir la alegría incluso frente al dolor. Y, sinceramente, esa es la mejor sensación del mundo.